Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Iniciamos La Hora que Ortiga para compartir con ustedes en este ejercicio de democracia mediática que tanto disfrutamos y que existe gracias a Dios, a esta empresa y a ustedes que nos acompañan, nos estimulan, nos ortigan y nos permiten mantener esta dinámica que ya va a cumplir 8 años. Vamos de inmediato con Buena Nota. Buena Nota. Es momento de las noticias positivas. Venimos con la buena nota de hoy, que es muy peculiar y no es tirándonos flores en autonomía o para nosotros mismos, sino que son parte de una realidad. Ha ocurrido un hecho inusitado en la Asamblea Legislativa. Decidió este órgano constitucional realizar sesiones un viernes cada mes de aquí a octubre para ampliar la jornada laboral y acelerar el paso con una serie de proyectos que están pendientes. ¿Por qué es inusitado? Primero, porque es habilitar el plenario legislativo para trabajar viernes. Eso no es usual. Segundo, lo más importante es que la decisión se toma en medio de sesiones extraordinarias que corresponden al Poder Ejecutivo. Y cuando hay un claro predominio de la oposición, lo normal habría sido que las sesiones extraordinarias se paralizaran. Y todo lo contrario, la Asamblea ha venido con una reconstrucción de la actitud, del ánimo, de la disposición, y eso nos lleva a pensar que tendremos buenos resultados en el transcurso de este año. Entonces, la buena nota de hoy es para la Asamblea Legislativa. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, mi nombre es Alan Salas, soy cantante, integrante del Café Coral de Costa Rica y quiero invitarles a que escuche cada noche La Hora que Ortiga en Radio Monumental y en CDR Canal 2 a las 9:30. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Como les ofrecimos, en un ratito vamos a conversar con el ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora. Vamos entonces con Tiro al Blanco y empezamos por decir
que el PAC navega en una coyuntura muy difícil en materia de endeudamiento. Indistintamente de cómo se califique, si es que están quebrados o no, yo no creo que un partido político entre en ese estado. Lo que sí es cierto es que los rigores de las liquidaciones hacen que estén pasando un periodo muy, pero muy difícil. Y eso, cuando vienen las elecciones municipales, tiene un impacto natural en toda la formulación estratégica que tenga el partido Acción Ciudadana. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe por esa vía. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. En otro campo, también hay que señalar que hoy la Asamblea Legislativa empezó a discutir los proyectos de pensiones del Poder Judicial. Hay 3 proyectos. Uno, presentado por la Corte Plena, o sea, por el Poder Judicial como tal. Otro por el Frente de Organizaciones Gremiales, Sindicales de la institución. Y un tercero, que es presentado por la Unidad Social Cristiana. Cada uno tiene sus matices. Lo de hoy fue una primera aproximación con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Zarela Villanueva, don Orlando Aguirre, por un lado, y por otro lado, con la representación de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Hay coincidencias y hay discrepancias acentuadas. Veremos el avance, porque no cabe duda que en tiempos venideros el tema de pensiones en el sector público va a ser un tema que nos involucra a todas y a todos, nos guste o no nos guste lo que vaya a salir. Y vean ustedes cómo el país va cambiando de tono en materia social. Este jueves hay una manifestación, suponemos que grande, incluso llama la atención que hay una especie de disputa táctica en si son solo sindicatos del sector público, si se meten los acetaxis también, o si son 2 manifestaciones separadas. Ya habíamos dicho aquí la semana pasada que ANDE anuncia huelga indefinida para octubre. Se mantiene abierto el conflicto en la zona sur por tierras. Entonces el clima nacional va cambiando y a la Asamblea Legislativa le tocará resolver poca cosa: el presupuesto de la República, 2 proyectos de impuestos, exoneraciones, pensiones del Poder Judicial, tope a las pensiones elevadas, defraudación fiscal, contrabando. Todo tiene que ver con la constitución del equilibrio macroeconómico de nuestro país. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR, el acceso por Twitter, y La Hora que Ortiga por Facebook. En otro campo, ya reventó en la Asamblea Legislativa el famoso tema de Uber. Es ¿qué diríamos? Un software aplicado a un formato de transporte de personas. Dicen sus defensores que es una actividad privada, decimos sus detractores que es una actividad pública y por lo tanto está regulada por el régimen de concesiones de transporte público. Lo cierto es que ya han hecho un par de reuniones, le han dicho a la gente que se interesa cómo operarían y señalan que faltan pocos días para que empiecen a operar. Si eso ocurre, me parece que el Poder Ejecutivo enfrentará uno de los conflictos más difíciles de manejar que habría en la historia reciente del país. La Fuerza Roja, así llamada servicio de taxis, reúne, no sé, entre 12 y 14 mil familias que dependen de ese trabajo. Por lo tanto, amenazarlos con que vía tecnología les pase por encima y hacemos un acuerdo privado en que yo cobro y alguien me recoge por la tarjeta de crédito, está difícil. Eso en otros países puede pasar. En Costa Rica me parece que no va a ser nada liviano. Y hoy en la Asamblea Legislativa ya se vio.
un diputado defendiendo a Uber y ya estaba, no sé, un quinteto armado para lo contrario. Lo cierto es que el mundo de los cambios y de las tecnologías nos reta y nos lleva a valorar qué es lo que va a ocurrir. Siguiendo con temas de la Asamblea Legislativa, hoy se aprobaron las 2 ternas de eventuales designadas y designados para integrar la sala tercera y la sala segunda del Poder Judicial. Para la sala segunda, los nombres preseleccionados son Luis Porfirio Sánchez, María Alexandra Bogantes y María Rocío Carro. Para la sala tercera, que es la sala penal, Patricia Solano, Celso Gamboa y Omar White. Entre esas 3 personas en cada caso, se realizarán los primeros ejercicios deliberativos de la Asamblea Legislativa para definir quién va a ocupar esos cargos que están vacantes con reciente data. Me parece que va a ser diferente a lo que ocurrió en el caso de la sala primera, que recordarán ustedes pasó prácticamente un año antes de que se tomara una decisión. 905-222-0000, estoy sin pantalla, no tengo idea de que hay llamadas. Tenemos una llamada, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Un saludo, don Gerardo Morales. Adelante, don Gerardo. Mira, don Rolando, yo veo que este gobierno, sí lo siento muy incapaz, pero este problema que se está dando, de huelgas por todo, de las empresas que se están yendo semana a semana, viene de muchos años atrás. Yo creo que ahora es que está repercutiendo malas decisiones de antiguos gobernantes y ahora le toca que comerse lo más feo a este gobierno, ¿verdad? Que definitivamente yo no le veo ni voluntad política ni voluntad tampoco de la misma población a resolver estos problemas que está sufriendo el país. Y veo muy, muy peligroso eso de que semana a semana empresas se vayan, porque ¿qué va a aumentar más? La delincuencia y la pobreza. Entonces lo veo muy, muy difícil el panorama. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, tenemos algunos comentarios. Kenneth Chacón dice: la decepción de hoy, una hora en la sucursal de la Caja en Heredia para que me dieran una orden patronal provisional. A mí me dijeron, tengo que ir a sacar el carnet y no sé, en algún lugar de mi casa voy a andar y no lo encuentro. Y me dice, mire, prepárese porque tiene que mañanear tempranito, porque el asunto no va a ser nada fácil. Y tengo que decepcionar a Rip. Rip dice, nadie diga que Rolando ya no cumple años, sino que los colecciona. Felicidades, Rolando. Bueno, Rip, vamos a poner las cosas en orden. Yo no tengo ni un año. Tengo un amanecer nuevo que empezó el 15 de agosto, entonces, partido nuevo, igual que la mejenga. Esa gente que dice que acumula años, no va conmigo. Eso me lo enseñó Carmen Granados en su lecho de enferma, que cometí la imprudencia propia de un alajuelense ortigoso. Vinimos a darle una serenata a las 10 de la mañana. Y en medio de eso le digo, Carmen, decime una cosa, para ver cómo me contestaba, ¿cuántos años tenés? Negrito, ni uno, yo los gasto, pero hasta el último segundo. Ay, qué belleza, ¿eh? Qué inteligencia para enfrentar la vida, y así fue Carmen Granados. Entonces hay que aprender de la gente que sabe. Johnny Bonilla, desde Santana, bienvenido, ¿qué nos dice? Don Rolando. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Es que tal vez no tengo muy en claro yo o otras personas cómo es el sistema Uber, qué es el sistema Uber, cómo se usa el sistema Uber, qué conlleva o qué trae, qué equipo tiene el sistema Uber. Bueno, voy a tratar de resumirle lo que apenas estoy oteando, pero okay, antes, chao. Dice Micael Cael, ese tema lo vamos a ver ahora con el ministro, se va a Florexpo del país, 400 empleos menos en la zona de Cartago. Uber es la evolución de las relaciones comerciales y personales, es inevitable, dice Micael. El cambio de Uber nos llama la atención porque desnuda lo lento que es el país para reaccionar y ver el futuro. Uber y otro comercio, servicios y mercancías va a crear una nueva dimensión del Estado, la del espectro digital.
todo lo que dice Micael Cael es cierto, pero para mí, hablo por mí, no hablo por nadie más, es más cierto que hay una amenaza latente para 13.000 familias de este país. Entonces, primero, armemos el naipe dentro de la casa y después veamos quién viene de afuera. Obviamente yo en esto tengo una posición ideológica y no lo puedo ocultar. Entonces no soy como el mejor proveedor de información. ¿Qué es lo que hace Uber? Conecta a un cliente con un dueño de vehículo, el dueño del vehículo le da el transporte, el cliente le paga y Uber le cobra y después lo lleva a su destino. No hay el control del Estado, es una relación comercial privada, según dicen sus defensores, pero en Costa Rica la ley establece que el transporte público, colectivo o individual remunerado es concesionado por el Estado. Eso es taxis, eso es porteo, eso es transporte de estudiantes, eso es transporte de turistas, eso es transporte en tren, transporte como usted lo quiera. Hoy oí un argumento, bueno, entonces el traslado en limusinas es algo que se hace y que está derecho. No, no está derecho, para mí están violando la ley. Y otra comparación que me pareció rarísima, porque se la oía a un hombre que normalmente de estas cosas sabe, Otto Guevara, es comparando a Uber con el transporte en ambulancias privadas. Esos son contratos de otra índole, porque ahí no transporta personas en el sentido ordinario, sino pacientes en una condición diferente. Pero el debate está abierto y habrá quienes defiendan y quienes ataquen y los vamos a oír progresivamente. Sergio González desde Cartago. Adelante, don Sergio. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Dos cositas rápidas. Con esto ahora que estoy con la buena nota me parece bien, pero desde haber una mala nota con esto de del desempleo. Imagínense, hoy 400 personas más o menos ya desempleadas. Aquí una florestería aquí de Paraíso, 400 personas menos. Esta empresa ya cerró y si según se va para Guatemala. Yo me pregunto, ¿ahora qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer los diputados para reponer este montón de empleos? Una. Y con esto de la fertilización in vitro, Costa Rica tiene supuestamente tiene 20 días para solucionar este problema. Y la Corte Interamericana le da, creo que son 20 días para que regule lo que es más que todo la técnica, porque eso está el conflicto, la discusión. Pero aquí en Costa Rica va a ser muy difícil, porque siempre van a ver la religión, es un factor que influye mucho ahí. Entonces, lo que yo no entiendo, para que me explique, es que si la Corte Interamericana le está diciendo a Costa Rica que tiene tanto tiempo para que regule la técnica, o sea, este poder internacional le dice a Costa Rica que haga eso, lo que quiero decir es que si tiene ese poder, porque no le dice a Costa Rica qué es lo que tiene que hacer, cuál es la regulación que tiene que hacer, porque si se lo dejamos a Costa Rica va a ser muy difícil que eso se haga. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hay una sentencia ya de la Corte que le ordena a Costa Rica que tiene que regular la FIB. Eso debe hacerse por ley, le toca a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no cumple antes de 20 días, podría venir una segunda sanción. Las sanciones son eminentemente políticas de credibilidad, de congruencia. Este es un país de respeto a los derechos humanos. No es una sanción que va a cerrarle una frontera o que van a desnombrar a alguien. No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros detalles importantes, está ubicada en Costa Rica y acaba de nombrar una magistrada costarricense. Entonces ahí hay una situación que nos pone como cucaracha en bisagra, porque junto con eso, que son elementos del derecho internacional, hay los otros que tienen que ver con criterios sociales, criterios de solidaridad, criterios espirituales, criterios médicos, biológicos, genéticos. Entonces, para alguna gente que simplifica esto, como que es tener derecho o no tener derecho a la procreación, el asunto reviste mucho más complejidad. En la Asamblea creo que hay un grupo que está esforzándose por llegar a un texto que sea valedero para la mayoría de las y los diputados. Mientras tanto, sigue estando cuesta arriba para ponérselo en plata blanca.
Don Alberto Castro con la última llamada de este segmento. Bienvenido desde Guadalupe, adelante. Buenas noches, don Rolando. Es que llegué tarde, entonces no escuché los temas de hoy, pero lo importante es que entré. Mire, yo no entiendo por qué hoy en día, y con todo respeto, los políticos de hoy esperan a que el problema nos revienten en la cara y sí hablan de los problemas. Esa es la diferencia de los políticos de hoy con los políticos de antes. Los políticos de antes, como dicen vulgarmente, la veían venir, ¿verdad? La veían venir y se anteponían, por eso eran estadistas. Pero hoy en día todos esperan a que reviente el problema. Todos los problemas que en este momento tenemos se hablaban en el Parque Central, en las esquinas, en todo lado. Pero hasta que no revientan, ustedes los políticos, con todo el respeto, no hablan. Hasta que no se vuelva algo que sea negociable, no lo tratan. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un punto de vista respetable, en algo coincidiremos, en otras cosas no. Oscar Núñez Calvo, fuerte abrazo, tu cumpleaños, Rolando, que Dios te bendiga, felicidad, salud y prosperidad, feliz celebración. Muchas gracias a Oscar, querido amigo, un gran abrazo, hace tiempo no nos vemos. Luis Daniel Ureña, felicitarlo por su cumpleaños, creo que estamos en un momento de cambio, pero no veo claridad en el futuro, todos vamos a tener que aportar y ceder para salir adelante, coincido. Micael Cael, recuerden a los tuiteros, más bien hablamos primero con los tuiteros. José Morales, tranquilo, no son ni 30,000, pero no me queda claro de qué me está hablando don José Morales. Vamos a una pausa y volvemos con Fuego Cruzado y el ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos con el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora. Con él vamos a hablar como tema central de la importancia de las zonas francas en el empleo, en el crecimiento, en la generación de riqueza en nuestro país. Antes, en Facebook tenemos algunos mensajes que voy a evacuar rápidamente. Gerardo Sánchez, buen tema. Arturo Donzo, saludos amigos de La Ortiga, me gustaría saber qué opinan sobre la decisión de los bancos estatales de no apoyar a Yamber. Solo ahí tenemos 600 hermanos que quedarían en la calle. Bueno, es que es un tema de que cuál banco presta para perder. Entiendo que están buscando un plan de armonización a ver si salvan a esa empresa. Víctor Chinchilla dice: despiden la fábrica de bola de 200 en Florespo, 150, son 400, se van de Cartago. Este ministro conoce al menos la zona franca de Cartago, es un desierto. Y después dice, bueno, que no han traído inversores para Cartago. Víctor Chinchilla: el problema de Costa Rica es que esperamos que salga un Salvador, un superpresidente, superdiputados que hagan cosas increíbles o espectaculares. Despertemos, esto se soluciona cuando más de 4 millones hagamos las cosas sencillas y cotidianas espectacularmente. Qué buena reflexión. Miguel Salazar, Rolando, Dios lo tenga con mucha salud, muchas gracias. Don Alexander, muchas gracias por acompañarnos en la hora que Ortiga. Sabemos que su agenda es intensa y densa, y quisiéramos comenzar por ofrecerle 3-4 minutos para que usted nos resuma qué significan las zonas francas, pensando en que nosotros tenemos una audiencia muy diversa. Entonces, tratamos siempre de sintonizar en torno a que puedan entendernos. Aquí presumimos de hacer democracia mediática. Adelante, por favor. Bueno, sí, primero, muy buenas noches, don Rolando, por el espacio, gracias. Un saludo a las y los radioescuchas. Como usted mencionó, hace unos pocos días hicimos la presentación de un estudio que actualiza básicamente la información que tenemos
en Comex y en Procomer en este caso sobre el resultado que tienen las zonas francas para el país. Este es un estudio que se hace regularmente en un ejercicio de rendición de cuentas. Una de las cosas que en comercio exterior se ha venido haciendo es disciplinadamente reportando y analizando cuál es el resultado que Costa Rica obtiene de el régimen de zonas francas. Es un régimen que fue habilitado hace 25 años, de hecho acaba de cumplir 25 años, y se ha dividido en bloques de 5 años, y cada 5 años se hace un estudio de esta naturaleza. En ese ejercicio de rendición de cuentas, en esta ocasión, además, hemos tomado algunas decisiones. Una primera decisión fue hacer una identificación de las críticas que la metodología de los estudios anteriores habían tenido. Y en ese análisis identificamos una serie de deficiencias, diríamos, o de áreas de mejora en las cuales nos focalizamos en esta ocasión. Y tal vez para que la gente lo ubique, pues básicamente lo que hicimos fue hacer un análisis que en economía se conoce como análisis incremental. Lo que hicimos fue básicamente los diferentes variables que queríamos medir del régimen. Básicamente vimos cuál es el promedio nacional, cuál es el promedio del régimen, y contabilizamos los beneficios y los impactos del régimen como la diferencia entre el promedio de la variable en el régimen y el promedio de la variable en el sector, digamos, en la economía nacional. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Empleo. Identificamos que el salario promedio de una persona en el país, en el régimen fuera de zona franca, digamos, en el sector productivo, era 1. Identificamos cuál era el salario promedio en zona franca, y el resultado que obtuvimos es pues que el salario en zona franca es 1.8 veces mayor que el promedio de la empresa privada del país. Identificamos cuál es el valor de los incentivos que el Estado da. Concluimos que son $500 millones anuales. Identificamos que el régimen de zona franca le genera al país $3.500 millones a partir de esos $500 millones que el Estado costarricense incentiva. Eso significa básicamente que por cada colón se está generando un beneficio de 5.7 colones. Esos probablemente son algunos de los elementos más importantes. También hicimos una identificación entre el año 2010 y el año 2014, cuántas empresas se habían encadenado con empresas en zona franca, o sea, cuántas empresas fuera de zona franca eran proveedoras de empresas de zona franca, y encontramos pues un incremento muy importante, ¿verdad? Son ya 10.000 empresas prácticamente las que están fuera del régimen de zona franca, que interactúan con empresas en zona franca. Entonces hemos visto cómo ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo el impacto de las zonas francas como herramienta de desarrollo. Y aquí es importante tal vez hacer una reflexión, en el sentido de que Costa Rica decidió hace muchos años que había posibilidad en su legislación de incentivar de manera específica, con discreción, algunas áreas del desarrollo. Entonces, bueno, se incentiva la organización cooperativa, las empresas cooperativas tienen una serie de incentivos fiscales y de otra naturaleza. Se incentiva la inversión extranjera y ahora también la inversión nacional en un régimen especial que le permite a las empresas participar y recibir esos incentivos a cambio de
unas contribuciones, ¿verdad? Y de unas obligaciones. Entonces, en zonas francas, esencialmente, ahorita hay 3 obligaciones fundamentales: mínimos de inversión, mínimos de empleo y encadenamiento o valor agregado nacional. Esos son los 3 criterios más importantes con los cuales se califica una empresa para entrar a zonas francas. Y a partir del momento en el que se hace una modificación a la ley de zona franca, en el año 2010, se estableció un incentivo diferenciado en tiempo. En el gran área metropolitana, o lo que se llama el gran área metropolitana ampliado, hay unos periodos, los incentivos operan en periodos de 8 años. Fuera del área metropolitana ampliada, en las zonas fuera del Valle Central, esencialmente son 12 años, entonces hay un incentivo adicional y algunos niveles, digamos, de flexibilidad, dado que, por ejemplo, en el área metropolitana de San José, o en el área metropolitana, la entrada a zona franca tiene que ver básicamente con una calificación en ciertos sectores estratégicos, y fuera del área metropolitana o fuera del gran área metropolitana, esos sectores estratégicos en realidad se eximen, ya no aplican. De manera pues que este es un poco el contexto, ¿verdad? Y luego de 25 años, pues esta evaluación que se está haciendo, primero nos lleva a un escrutinio interesante, es una información importante de cuál es el resultado y el impacto del régimen. Emplea 80,000 personas de manera directa, más de 22,000 personas de manera indirecta. Entonces, pues hemos hecho una actualización de esa rendición de cuentas que nos permite darle a la sociedad costarricense una rendición de cuentas, repito, sobre cuál es el beneficio que esos incentivos le devuelven al país, y por lo tanto pues tener información de cómo esos beneficios están operando en favor de la población y en favor del desarrollo del país. Dice en otro campo, FD 2190, el servicio es de punto a punto, termina el viaje, usted le cargan su tarjeta, le llega el recibo a su correo electrónico. Tema Uber, RIP, La Ortiga, una de estas para quienes creen que Uber será todo lo que los taxis rojos no son, una cajita blanca bien grandota. FD 2190, Uber se deja una comisión por cada viaje, usualmente de 20%, que en ocasiones sube o baja levemente de acuerdo al algoritmo que usan. Micael Cael, con Uber el tema no es sí o no, creo que el tema es cómo. Dura verdad. Vamos a ver si esto lo engancho aquí con otra cosa. Bueno, Diego Porras, ¿qué tendría que decir la izquierda, diputado FA y PAC, de que las zonas francas generan beneficios al país? José Dengo, saludos a don Alex. Dice José Andrés Solano, el inversionista va donde mejor le calienta el sol, y en Costa Rica desde hace tiempo que el sol no se asoma. Entonces, un primer tema es, efectivamente es Costa Rica tan carente de atracción o tan repulsivo para los inversionistas. Y luego Micael Cael dice, ¿qué es más conveniente para la economía y democracia financiera, la zona franca o la zona económica especial? El POAS, que el ministro tenga cuidado en no caer en parálisis por análisis. ¿Cuáles son las metas para este ejercicio y a 3 años? Bueno, FD son muy tallados con sus conductores, usualmente menos de 4.2 estrellas de 5 y los expulsan. Sigue el tema de Uber, pero hay otra cosa aquí que quiero ver. Dura Verdad y Víctor Chinchilla en Twitter y Facebook tienen una contradicción sobre Cartago. Víctor Chinchilla dice en Cartago no hay nada, Dura Verdad dice en Cartago hay mucho. ¿Cuál es la realidad para el ministro de Comercio Exterior? Y además me parece que aquí de las preguntas que he oído, una muy interesante es ¿cuáles son las metas? A ver, comencemos por las metas. En el Plan Nacional de Desarrollo nosotros establecimos metas muy concretas, ¿verdad? Estamos hablando de alcanzar para el año 2018 exportaciones de 21,000 millones de dólares. Hemos estado en 16,000 y piquito en el último año.
lograr una inversión extranjera llegando a Costa Rica no inferior a 8.000 millones de dólares en este periodo. Nos propusimos un incremento importante en el número de empresas exportadoras, 300 empresas exportadoras en este periodo más. Estamos haciendo además una revisión de algunos indicadores clásicos, digamos. Normalmente nosotros hemos medido el desempeño del comercio exterior en función de la inversión, las exportaciones, básicamente. Y el número de empresas exportadoras. Ahora estamos incorporando otras variables, estamos incorporando la variable encadenamiento productivo, esto es, la vinculación que tienen las empresas nacionales con la economía global. Esto medido en dos variables principales, una que es la variable de compras y otra que es la variable de empleo indirecto. Y estamos además trabajando en una serie de indicadores cualitativos, en especial los indicadores que tienen que ver con ciertas actividades de la economía que son actividades nuevas, en particular aquellas que tienen que ver con la creatividad, la innovación, que son áreas en las cuales Costa Rica está comenzando a dar pasos a una velocidad un poquito mayor. Y aquí, don Rolando, si usted me permite, voy a abordar una de las preguntas que hubo ahí. Y es, ¿es Costa Rica atractiva para la inversión? ¿Por qué tenemos algunas empresas que se están retirando de la actividad productiva en Costa Rica? Bueno, aquí quiero hacer dos reflexiones. Una primera reflexión es comentar que la literatura sobre la historia económica y el desarrollo económico identifican tres grandes etapas en el desarrollo económico de un país. La primera etapa es en la cual el país básicamente sustenta su producción en recursos naturales. Esa es una etapa inicial donde los países típicamente hacen una explotación muy masiva de recursos naturales. Recordemos que Costa Rica llegó en el año 1983 a una cobertura boscosa, por ejemplo, de menos del 30% de su superficie. Eso fue revertido a partir de la visión de la conservación ambiental y todo ese equilibrio con el desarrollo, entre el desarrollo y el ambiente, que Costa Rica fue pionero en el mundo en plantear, y de hablar acá de conservación y desarrollo ambiental antes de que este fuera un tema relevante en la agenda mundial. Costa Rica hizo una explotación muy masiva de sus bosques, taló de manera intensivísima bosques que los convirtió en áreas de pasturas, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de una etapa incluso donde el país prácticamente en un 85% de su exportación eran productos agrícolas. El país llegó a un momento en el cual ese modelo comenzó ya a no ser sostenible y entró en una fase en la cual el país se movió hacia lo que se conoce como la etapa de la eficiencia. Esto es donde en realidad el país deja de hacer una explotación tan incentiva de sus recursos naturales y pasa a desarrollar una serie de capacidades productivas adicionales. En nuestro caso tuvo que ver con la diversificación de exportaciones, tanto agrícolas, pero además el desarrollo de unos sectores industriales y unos sectores de servicios que han ido recolocando a Costa Rica y haciendo una transformación productiva tremendamente profunda, como la que pocos países han hecho, particularmente en nuestra región. Deme un instante para recibir dos llamadas. Sí, señor. Nos redondea las ideas, por favor. Don Arnoldo Araya desde Alajuela, Carlos Vargas desde Pérez de León. Adelante, don Arnoldo. Aló. Don Carlos Vargas desde Pérez de León. Rolando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, yo no sé, pero a mí me parece que porque a los políticos de hoy en día les hace falta tanto el sentido común. Yo particularmente no participo en mensajes porque yo sé que eso lo sesga mucho lo que
tienen lo leen y lo que no lo dejan a un lado. Pero yo digo, ¿por qué les hace falta el sentido común? Ahora están hablando del paquete de impuestos y todas esas empresas que se retiran es por la bendita burocracia que existe aquí tanto. Le ponen muchas excusas a lo que se está haciendo para que las empresas se retiren. Pero si hubiera más sentido común, yo pienso que no se debería de usar tanta habladuría, digamos, de parte técnica, de parte de los mismos ministros, y buscarían una forma de que el costarricense, como dicen, de piso de tierra, de alguna manera trabajara más contento y el país crecería más. No tendrían que pensar en que en al menos se les queda muy poquito para que esté esta democracia así como está, sino que ya buscarían una forma de que la gente se sintiera mejor. Muchas gracias por su llamada. Tenemos a don Arnoldo Araya, que nos da su opinión, y luego seguiremos con don Alexander Mora. Don Arnoldo. Buenas noches, don. Buenas noches, adelante. Vea, es que yo quería comentar algo acerca de eso de las huelgas del jueves, que hay huelga el jueves. Pues yo nunca pude estar de acuerdo con la huelga, porque eso es estar en contra de Dios, en contra del ser humano, en contra de las personas que trabajamos, en contra de las personas honradas, porque francamente yo no serviría para hacerse de eso de huelgas, porque no, eso no puede ser. Recuerdo hace muchos años que eliminaron un montón de la compañía bananera en Golfito, arruinaron a Golfito, y son cosas que no puede hacer, porque el día de mañana yo tengo que morir, me tengo que dar cuenta a Dios de todas las cosas malas que hago, y entonces pues no estoy de acuerdo. Yo nunca pude estar de acuerdo con las huelgas, porque eso no puede ser así que buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Estaba usted redondeando una idea, hubo dos llamadas, y además flota en el ambiente de los mensajes el tema del desempleo, que lo tocamos en torno a lo ocurrido con Florexpo, con la fábrica de bolas de béis y lo de Jamber, que eso suma 1.200 empleos que se perderían. Sí, ahí quería redondear, don Rolando, justamente la idea. Estamos nosotros en este momento, se nos califica como país, un país que está en transición entre esa etapa, digamos, de producción, de actividad productiva, relacionada con la eficiencia, moviéndose a una que ya tiene que ver más con servicios, con innovación y con otras áreas. En esas transiciones entre cada una de esas etapas, típicamente los países entran en periodos de ajuste. Nosotros, y aquí la gente recordará, bueno, hubo un momento en el cual justamente se salió de algunas actividades de plantación muy intensivas, donde se generaron desempleos, salidas de empresas y un desempleo importante en ciertas áreas agrícolas. Luego sucedió algo parecido en la industria textil, cuando hubo un desarrollo inicial de maquila textil que luego cambió de perfil. Esa maquila se fue a países con un perfil distinto, en Centroamérica, en China, etcétera, y eso generó una situación como esta. Nosotros estamos viendo ahorita dos realidades, ¿verdad? Por un lado, una realidad que tiene que ver con empresas como estas que usted ha mencionado, donde hay reubicación de actividades productivas, y por otro lado un desarrollo muy intenso de sectores alrededor de servicios, sectores alrededor de manufactura más sofisticada, donde se ocupan habilidades técnicas, donde se ocupa formación, ¿verdad? Y aquí en realidad tenemos un desfase entre dos grupos de población. Una población que ha tenido la oportunidad de educarse, que ha tenido una serie que ha disfrutado de una serie de beneficios que la sociedad ha podido darles, y una parte de nuestra sociedad que tiene baja escolaridad, que carece de ciertas habilidades como el dominio de los idiomas, el dominio de la tecnología, y eso obviamente genera esas situaciones de desbalance donde uno encuentra sectores en los cuales
prácticamente hay pleno empleo, donde más bien hay faltante de gente, como son los sectores de servicios en este momento, y sectores en los cuales tenemos dificultades para ubicar a la gente. Nosotros como gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante, don Rolando, para generar una serie de iniciativas productivas que vienen a ocupar esas áreas justamente a personas con esas características. Por ejemplo, estamos trabajando de cerca con el sector agroexportador con el propósito de invitar y desarrollar en zonas francas actividades productivas altamente encadenables con la agricultura, que son actividades que nos generan una intensidad mayor de ocupación en sectores de menor escolaridad. Estamos trabajando también con algunas empresas de corte industrial. Por ejemplo, el sector de dispositivos médicos es un sector que tiene la capacidad de emplear a personas que tienen habilidades manuales. Estamos, por ejemplo, ayer firmé y pasé al presidente Solís la firma del acuerdo para el inicio del proceso en zona franca de una compañía como Gildan, que es una empresa textil canadiense, la más grande del mundo, de las más grandes del mundo, que se va a ubicar en Liberia, en el cantón de Carrillo, en realidad, cerca de Belén, contratando entre 1.000 y 1.200 personas en aquella zona. Paremos un minuto para recibir 2 llamadas y después le voy a leer una retaíla de mensajes en Facebook y Twitter para que usted escoja en ese inventario que corresponde más con su línea de planteamiento de esta noche. Álvaro Hidalgo desde Grecia, Roberto Alfaro desde Tarrazú. Adelante, don Álvaro. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Como el programa es más que nada para ortigar, quiero mandarle una ahí al señor ministro con todo respeto sobre el tema de las zonas francas. En la administración anterior, es decir, en la Asamblea Legislativa anterior, el PAC le voló duro y tieso y parejo por aquello de que las zonas francas no pagaban renta, creo. Y creo que el que argumentaba con más o con mejores razones era don Otón, al punto que yo casi quedé convencido de que no era justo que si pagaban en Estados Unidos no pagaran en Costa Rica. Como yo no estoy ni en contra ni a favor, sino que claro, todo lo que sea bueno para Costa Rica hay que respaldarlo, pero cambió el partido o el gobierno, que es el mismo partido, cambió de opinión porque no he oído mencionar nada sobre si van a cobrarles renta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Álvaro Hidalgo. Renta. Dagoberto Alfaro desde Tarrazú. Adelante, don Dagoberto. Don Rolando, señor ministro, que tenga buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a poner yo como ejemplo para que se pueda entender mejor el comentario y me voy a ortigar a mí mismo. Hace muchos años trabajé para un empresario en Zona Franca y resulta que ese empresario en base a la Zona Franca Bueno, se nos fue la llamada, vamos a oír algunas inquietudes. Rodolfo Lizano, buena decisión de la Asamblea, los viernes breteamos. Luna Sol, Pach, Miranda. Rolando, ¿cuál es la razón de que existan 2 bancos estatales supuestamente para ayudar en mejor forma a la población, si en realidad lo que les interesa es la rentabilidad y los mejores salarios de sus empleos? Esperemos que sigan el ejemplo del Banco de Costa Rica, digo yo. Gerardo Sánchez Alvarado, gracias por este espacio. A la orden de Gerardo, gracias por usarlo. Orlando Palma, banca para el desarrollo no es para el campesino de menos de 5 manzanas. Un día esto fue a preguntar cuáles eran los requisitos para acceder a un préstamo y pide más requisitos que ningún campesino puede calificar, así nunca habrá futuro. Eso me preocupa mucho. He oído varios comentarios semejantes que me llaman la atención. Jesús González, es claro que lo más difícil para nuestro país es descentralizar las gestiones para adquirir licencias y abaratar costos de producción con uso de energías renovables. Roberto Chacón, ¿cuál ha sido el beneficio real de la zona franca para las municipalidades? Esa es una muy directa. Y luego en Twitter
Arturo Bolaño, Limón mejora el nivel de educación, la curva del país mejora más que en cualquier otra parte. Warren Chaven, lo que creo que hay que dar un buen golpe en la mesa y traerse a un gigante, Google, Disney y el resto vendrán solos. Arturo Bolaño, Limón, bueno, ese ya lo... bueno, dice que Limón mejora en transporte, el país se beneficia, reduce gastos ambientales, por ejemplo. Leo Guillén, la transición que menciona el ministro está generando incertidumbre y pobreza en Costa Rica. Arturo Bolaños, a ver, si Limón progresa, el país se beneficia 1.5 veces en cualquier campo. Micael Cael, vamos a ver si entendí. Estamos trayendo empresas que contratan empleados que no tenemos y no traemos opciones para las que sí. Otra pregunta que anda aquí, Juan Carlos González, si no dejamos de ser un país tan caro para todo, de nada sirve que lleguen nuevas empresas si no se van a quedar. ¿Qué piensan hacer con el mundo árabe? Dice el POAS. Al final de cuentas, ¿de qué sirven empresas que entran si no van a durar mucho? Por lo poco, nada competitivos que somos. En fin, hay para todos los gustos. Nos quedan 4 minutos, entonces se los doy para que usted disponga, señor ministro. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, don Álvaro hizo una pregunta al aire con respecto a la posición respecto del tema de renta a las zonas francas. Aquí la respuesta corta es la siguiente. A ver, hay más de 3.500 zonas francas en el mundo. Hay 180 países que ofrecen incentivos en zonas francas y el primer factor que las empresas analizan cuando están seleccionando países donde van a ubicar plataformas productivas es si existe o no existe un régimen de incentivos. En realidad es el utilizar o el crear un régimen de incentivos como el de zonas francas es una necesidad, porque de lo contrario el país simplemente no puede competir por atraer inversiones en el mundo. Esto me parece que es una realidad, ya ha sido asimilada y ha habido pues una valoración al respecto en algunos de los digamos de los críticos en esta línea. En el régimen, en cuanto a las empresas que vienen al país, es muy importante mencionar que sí, efectivamente estamos buscando lo que se llama empresas ancla, eso que son algunas grandes empresas que tienen la posibilidad de establecerse como ejes de un ecosistema productivo y que son empresas que traen una estela de otras empresas. Una de esas inversiones importantes para nosotros es lo que está pasando en Limón. Aquí hay una pregunta sobre Limón. Limón es en este momento, y la zona atlántica es una zona de un gran atractivo. Estamos comenzando a trabajar con APM y con el gobierno holandés para hacer una campaña importante de presentación de Costa Rica y de las nuevas condiciones que el país va a tener a partir del puerto. Nos precisa doña Maureen Ballestero que no es en Liberia sino en Comunidad Distrito de Carrillo, pero igual contentos con el trabajo y encadenamiento para Guanacaste. Ahí los dos. Correcto, el caso de Gildan, sí, correcto. El otro tema que usted mencionó es el tema del mundo árabe. Aquí estamos hablando un poquito de lo que es la diversificación de los orígenes de la inversión. Justamente esta noche vengo de una reunión con el embajador turco en Costa Rica. Tuve esta tarde una reunión importante con don José Zaglul, el rector de la EARTH, quien es libanés y con quien estábamos trabajando justamente en una reunión para darle forma a ciertas iniciativas que estamos planteándonos con el mundo árabe. Don Pedro Beirute, el gerente general de Procomer, va para Qatar y Dubái en estos próximos días, justamente a reunirse con las agencias que promueven la inversión allá. Estamos hablando de agencias que promueven el establecimiento de inversión árabe fuera del mundo árabe. El tema de la competitividad es un tema fundamental. Tenemos que trabajar en infraestructura, tenemos que trabajar en tramitología, estamos trabajando en esa línea y mejorando una serie de elementos
que son valiosos. En el caso de Cartago, que hay aquí una pregunta también que usted había mencionado anteriormente, bueno, ¿cómo trabajar con Cartago? Tenemos un reto. Cartago es una región en el límite de lo urbano y lo rural. Hay una parte de Cartago muy rural, hay una parte de Cartago más urbana. La zona franca de Cartago se está reviviendo. Solner, por ejemplo, y en estos días recibimos a un par de empresas que están trabajando muy de cerca para valorar ubicaciones en Cartago. Son empresas que juntas generarían probablemente unos 800 empleos en las zonas de zonas francas. Estamos también trabajando de cerca con la ERT para el establecimiento de una zona franca en Liberia. Recientemente se anunció el establecimiento de una zona franca en Cañas, entre Cañas y Tilarán, de la mano de la Universidad de Invenio, un centro importante de servicios. Y finalmente es importante mencionar pues que en el Pacífico Central, alrededor de los proyectos de zona económica especial, estamos valorando justamente tener una de las regiones ancla en un proyecto que está en este momento iniciándose en cuanto a su etapa de factibilidad, para poder darle forma pues a un modelo que sería un modelo complementario con el de zona franca, que nos permitiría generar una serie de nuevos modelos de aproximación, particularmente a comunidades fuera del gran área metropolitana, que contengan unas ciertas condiciones y donde particularmente estamos planteando un modelo muy integrado con los municipios, de manera que algunos de los retos que se han planteado en zonas francas puedan ser complementados con estos modelos que estamos aprendiendo a implementar y a desarrollar a partir de la experiencia china. Don Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en La Hora que Ortiga. A ustedes, amigas y amigos, también. Debo confesarles que para mí ha resultado sorprendente la dinámica del programa de esta noche, porque uno piensa que temas tan densos como empleo, inversión extranjera, desarrollo de la periferia, podrían ser temas un poco fríos para la familia Ortiga, y fue un aguacero de mensajes en Twitter y en Facebook, más las llamadas, lo que confirma que hay elementos constitutivos del interés nacional que van más allá de lo que uno percibe consuetudinariamente. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias, estoy a su orden, y gracias a los oyentes por la y a Carlos Roversi, que nos gestionó que pudiéramos hablar hoy. Mañana va a estar un ortigoso natural, Otón Solís. Vamos a hablar de la situación fiscal del país y lo que se avecina en materia legislativa. Nos vamos. Mila Cuesta y Esteban Elizondo en Canal 2, Heiner Chacón, Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi, Rolando González en Ortiga. Buenas noches, que descansen, la pasen muy, pero muy bien.